La relación que yo encuentro entre el cine de ciencia ficción y la ciencia, se relaciona con la historia de ambas cosas, ¿no? La historia de la ciencia por un lado y la historia del cine. Habitualmente estas cosas no se relacionan, pero si uno piensa y estudia un poquito más seriamente, se da cuenta de que en la misma historia, en los orígenes del cine, la ciencia está presente. Sin más, la primera película de la historia es Un viaje a la luna de Georges Méliès, que está basada de algún modo en una obra de Julio Verne, un autor de ciencia ficción, y que es conocido por una especie de anticipación científica, ¿no? Se dice que Verne siempre anticipó las ideas científicas en sus novelas. Así que ya vemos que desde los mismos orígenes del cine de ficción, la ciencia está presente. A mí me interesa mucho estudiar esta relación, y a lo largo de mi carrera me fui encontrando con elementos muy interesantes que fortalecieron este vínculo. Por ejemplo, la historia de la cohetería, afianzada en las películas de Fritz Lang en los años 20, y que después dieron origen a las bombas B-2 y a los cohetes que fueron a la Luna, o el desarrollo de la biomedicina en películas donde los cuerpos biológicos se transforman en cuerpos mecánicos, la historia de los robots, la inteligencia artificial, cosas que muchas de las cuales hoy día son reales, la historia de la industria aeroespacial, la historia militar y tantas otras historias que el cine nos ha mostrado previamente a que sucedieran en la realidad. Quizás la realidad no se plasmó del mismo modo, pero es interesante pensar que el cine dio origen a estas representaciones y estas formas de pensar las posibilidades de la ciencia. Si uno piensa en películas paradigmáticas que muestren este tipo de cosas, bueno, ya recién mencionaba Un viaje a la luna de Georges Méliès, una película de Fritz Lang de 1928, fantástica y que se la recomiendo a todos, que se llama Una mujer en la luna, donde él no solo anticipa la historia de la cohetería, sino que pone una mujer como astronauta en 1928. Hay una película fantástica, una película norteamericana de 1950, que se llama Destination Moon, con destino a la luna, donde por primera vez se muestra cómo sería un viaje al espacio antes de que los viajes al espacio fueran posibles. Antes de esta película se mostraban viajes a la Luna, viajes a Marte, pero no se preocupaban mucho cómo era el viaje. La gente se metía en una nave, la nave salía y llegaban a Marte o llegaban a la Luna y no se mostraba nada más. En esta película se muestra claramente cómo despega la nave, cómo viven los astronautas dentro de la nave, cómo comen, cómo duermen. Todas cuestiones que fueron pensadas en ese momento antes de que se establecieran los viajes a la Luna. Y en estas películas trabajan asesores científicos que después van a ser quienes llevan adelante estas ideas. Otro caso muy importante es el de los trasplantes de corazones artificiales. Hay una película que se llama Threshold, de los años 80, donde se muestra por primera vez en el cine un trasplante de corazón, se le pone a una persona un corazón artificial. Resulta que los asesores científicos que diseñaron el corazón artificial de la ficción fueron quienes 2 años después desarrollaron el corazón verdadero que se trasplantó en un hospital y le salvó la vida a una persona. Así que bueno, estas relaciones entre cine y ciencia, que a veces no son tan habituales, son las que a mí me interesan y las que vamos a tratar de hablar en la conferencia de hoy.